Bueno, entonces hoy de noviembre de 2022 en física biológica comenzamos el curso revisando el concepto de observación para conocer la naturaleza, para conocer los seres vivos, cómo son y tratar de entender cómo son, cómo funcionan, por qué funcionan de un modo y no del otro. Dijimos que necesitamos observar. Pero no solamente observar, necesitamos medir, porque nuestros sentidos naturales, los cuales tienen las propiedades de la naturaleza, estamos formados por materia natural. Alguien ya había dicho por ahí que somos polvo de estrellas. Quisieran que esa cosa, por favor. Se comportan de acuerdo a las propiedades de la naturaleza y entonces pueden ser engañados. Por eso es que necesitamos verificar que la observación es cierta a través de la medición. Necesitamos medir. Medimos con base en cantidades. Representamos las magnitudes de las cosas en la naturaleza mediante números. Los números son conceptos abstractos que representan la magnitud de la naturaleza. Entonces medimos cantidades. Y las cantidades están catalogadas o calificadas entre básicas y derivadas. Las básicas las define el sistema de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿Bien? Ok, esto ya lo estaba hablando. Y de esas cantidades básicas se mencionan 7, de las cuales hemos estado utilizando para medir y a través de la observación y la medición tratar de conocer y entender qué caramba está pasando. Usamos 3 principalmente. La primera es la longitud. La longitud nos permite determinar el espacio, sea de una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, y lo que ocurre en el espacio. Por ejemplo, la ubicación de cosas en el espacio, y con base en un sistema de referencia en el cual debemos poner un punto de referencia inicial, que sería el origen. De ese origen parten las escalas de medición numérica de cantidades de longitud en ese espacio de una dimensión, o de 2 dimensiones, o de 3 dimensiones, a partir del origen en el sistema de medición con base en referencias y con una escala acorde a las unidades del Sistema Internacional de Medidas de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Podemos observar y medir si algo ha cambiado su ubicación o posición en el espacio, sea de 1, 2 o 3 o n dimensiones. Así entonces, en ese espacio determinamos, imaginemos un espacio de una dimensión, lo dijimos, a esa dimensión le podemos llamar la dimensión X. Podemos en esta dimensión X ubicar la posición inicial y la posición final. Y a este le llamamos cambio de posición, delta X. Si es en 2 dimensiones, entonces habrá un cambio en la dimensión X y otra en la dimensión siguiente, que sería Y. Si fuera en 3 dimensiones, habría tal vez un cambio en la dimensión X, tal vez un cambio además en la dimensión Y, y tal vez un cambio en la dimensión adicional a la que podríamos llamar Z. Bien. Y entonces tendríamos X, Y,
Z. Aquí sería entonces Y inicial, Y final, Z inicial, Z final, y entonces tendríamos una delta Y también una delta Z. Como ya estamos indicando una posición inicial y una final, entonces hay, además de un número de cantidad, hay también una dirección, lo que nos da entonces origen, dijimos, a las cantidades vectoriales, aquellas que se definen mediante un número, cantidad, y un hacia dónde o dirección. Las direcciones, dependiendo del origen de este sistema de referencia, nos podrá entonces informar que el cambio de posición puede haber sido dada la dirección respecto a los puntos de referencia originales, o la diferencia entre estos dos puntos, puede ser no en el origen, podría ser en otro lugar, podría estar la cosa aquí y moverse para acá, siendo esta la posición X, Y, Z inicial, y esta la posición X, Y, Z final. Esto no se movió del origen. La diferencia entre estos puntos podría darnos entonces cambios de posición o delta X que pueden ser positivos o negativos. También en Y y en Z, dependiendo de la referencia y dependiendo de la dirección. El signo de delta X es el que nos dice hacia dónde se movió, hacia dónde cambió. Bueno, hacia dónde cambió la posición. Cuando relaciono, por cierto, esto lo mido en unidades de longitud, que es la cantidad, Otra cantidad básica dijimos es el tiempo, que también puedo yo relacionar específicamente el cambio de posición respecto al tiempo, o digamos un tiempo inicial, un tiempo final, por lo tanto sería un delta t o delta o cambio en el tiempo, y esto me da una cantidad que ya no es básica, es una cantidad derivada, que se llama velocidad. Como está implícito y explícito un cambio vectorial en el espacio, en X, en Y o en Z, o en los tres, la cantidad resultante de este cociente será necesariamente otra cantidad vectorial, con una magnitud numérica y una dirección. Donde la velocidad puede ser multiplicada. La velocidad puede ser positiva o negativa. Y lo define esto. Si es de una X menor a una X mayor, será positiva la velocidad. Si es de una X, acá está. Si es de una X mayor a una X menor, la velocidad será entonces menor. Y esto nos habla de movimiento. El fenómeno que se produce es el movimiento, que se define como el cambio de posición en función del tiempo. Una cosa es el cambio de posición, que es delta X, nada más. Esto es cambio de posición. Cambio de posición, y otra cosa es el movimiento. El cambio de posición solamente es delta X, o delta Y, o delta Z, o las tres. Movimiento implica un cambio en el tiempo cuando sucedió el cambio de posición. El número B puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0,
puede ser positivo o negativo, dependiendo de la diferencia de delta x. Pero el número puede tener dos naturalezas. Una puede ser b, puede ser que no cambie, porque el cambio de la distancia, también se llama distancia. La distancia es x2, es la diferencia entre puntos, delta x, sinónimo de cambio de posiciones. Si la distancia recorrida, la magnitud de la distancia entre unidad de tiempo es siempre la misma, entonces la velocidad es constante. Le llamamos uniforme. Y entonces hablamos de movimiento uniforme. El movimiento se puede dar en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Si se da en una dimensión, será estrictamente lineal, en línea recta. Una D es rectilíneo, como cuando hemos rodado las pelotas y se van en línea recta. Puede ser en una dirección, en un espacio, o en un espacio incluso tridimensional solamente en una dirección. Y entonces hablamos de movimiento rectilíneo, y si la velocidad es constante será uniforme, como cuando las pelotas ruedan sobre el piso, al menos en un intervalo. Sin embargo, vemos que las pelotas pueden detenerse o ir cada vez recorriendo menos distancia en la misma unidad de tiempo. En otras palabras, la velocidad puede no ser constante, puede ir cambiando, puede ir haciéndose chiquita, puede ir decreciendo la velocidad, o puede ir aumentando, como cuando los objetos caen. ¿Cómo caen? ¿En qué forma? En línea recta. Así es, en línea recta. El rectilíneo, diríamos en Y. Tenemos, por ejemplo, en Y, el movimiento, vamos a empezar a ahorrar tinta, tinta, y carbonato de calcio. Bueno, más bien no ahorrarlo porque termina aquí. Delta Y es rectilíneo, es un movimiento, un cambio de posición en el espacio, de arriba hacia abajo. Es rectilíneo, pero la velocidad cambia, es no uniforme. La velocidad va aumentando, recorre mayor distancia conforme va en tiempos iguales. El tiempo lo voy contando igual, 1, 2, 3, 4, 5, como lo podríamos hacer, pero no con esta pelota. No traje el plano inclinado. Bueno, lo usé hace rato en matemáticas. En el movimiento inclinado, o en el péndulo, el yódulo, el péndulo, la caída, si los objetos se caen, ¿sí? No se desarmó, pásame por la pesta. ¿Qué le pasó? Se desarmó. Ya sé, no sé. Es el poder. Ok. Bueno, dejemos esta parte acá. No importa. Tengo otro. Ahí va. Cae, pero primero cae, recorre verticalmente una distancia mayor o menor que cuando va más abajo. ¿Ok? Va cayendo a velocidad variable, como cuando cae verticalmente y cuando cae vertical. ¿Bien? Entonces el movimiento es rectilíneo, pero es no uniforme porque la velocidad
va cambiando en función del tiempo. Y entonces surge otra cantidad derivada que al ser cociente de una cantidad vectorial, pues tiene que ser una cantidad vectorial y se llama aceleración. ¿Por qué se rompió el 8? No, ¿por qué se desarmó? Por el impacto. La fuerza. ¿Qué es eso? Antes de llegar al concepto de impacto, tenemos que relacionar alguna de estas cantidades con otra cantidad básica, que es M, la cantidad de materia o masa. Si relaciono la cantidad de... hasta aquí nada más estamos viendo cómo cambian las cosas, cómo cambian su posición en el espacio. Y dijimos que eso se llama cinemática. Nos dice cómo cambian las cosas, pero no porque les pasa lo que les pasa, porque se rompió ya. Mi pregunta es ¿por qué? No cómo. Es diferente. Este es el cómo. Si queremos saber el por qué, debemos entonces incluir a la masa. Por ejemplo, con la velocidad. La velocidad, es decir, el cambio de posición en el espacio en función del tiempo que tiene un objeto de masa m, nos da otra cantidad. La representamos con la letra P. Se llama momentum, muy mamonamente, o momento en español. El momentum se latín. ¿Qué caramba es esto? Es la cantidad de movimiento. El momento es la cantidad de movimiento. Si yo dejo caer estas dos pelotas, pelota de tenis, revisen, googleen la masa de una pelota de tenis, ¿ya la tienen? ¿Ya lo notaron antes? ¿Ya? Bueno, rescatenla de sus apuntes. Y en la pelota de béisbol, sus masas son diferentes. Sin embargo, en vertical, en caída, se mueven igual. Por lo tanto, recorren la misma distancia en el mismo tiempo, caen a la misma velocidad. De una altura de 1,50 m, de 1,5 m, 1,5 metros, ¿cuál es la velocidad final? ¿Cómo la calculo? La velocidad final. ¿Bien? Antes de que pegue. Justo antes de que... Sí, Hernando fue solo proceso, siguió moviendo, pero cambió de dirección. Cambió la magnitud de velocidad y cambió la dirección de la velocidad. La velocidad final cuando cae y se queda ahí quieta, que nunca sucede, sería cero. Velocidad inicial 0, velocidad final 0, velocidad promedio, inicial, final menos inicial entre 0. Entonces no pasó nada. No, sí pasó. Por eso contamos. Hay un pequeño problema aquí. Puedo empezar a relacionar las cantidades de manera gráfica. Por ejemplo, el cambio de posición respecto al tiempo. En segundos, esto en metros. ¿Y cómo sería el movimiento uniforme? Una línea recta. Es que recta. Está. Dependiendo de la posición inicial. Bien. Tiempo 0, posición X, que sea X1, X inicial, X final. ¿Sí? Fíjense, X final menos X inicial, tiempo inicial, tiempo final, entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Eso qué es? La velocidad. Pero gráficamente en esto representa la pendiente.
de una recta. Si el movimiento es uniforme, cuando dibujamos la distancia recorrida en el tiempo transcurrido, nos traza una línea recta. Ojo, la velocidad, no importa cómo se mueva. Si yo digo que lo que está cambiando es la pelota, ¿el movimiento es rectilíneo? ¿La velocidad es recta? Sí. Es constante. Ya me dolió el hombro. Si lo hiciera yo así, ya no es ni la trayectoria ni la velocidad son rectas. Cuando caen los objetos, la gráfica no dibuja una línea recta. La gráfica de velocidad entre tiempo ya no es una recta. De esta forma. En tiempos iguales recorre primero distancias pequeñas y en tiempos iguales aquí recorre mayores distancias. Aquí la velocidad inicial y aquí la velocidad final. Resulta que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Entonces tengo que delta V entre delta T me da la aceleración. Aquí la aceleración, ¿cuánto mide? Aquí A es igual a 0. En el movimiento rectilíneo no hay aceleración, la aceleración mide 0. Para que haya aceleración tiene que haber un cambio en la velocidad. Y la velocidad, cualquiera que ésta sea, recordemos que son vectores, la velocidad, la aceleración es distinta de 0. En este caso en particular, la aceleración es mayor que 0. La aceleración es mayor que 0. Si el movimiento es bueno, en dos palabras tengo que hacer otra gráfica. Que sería esta, que ya no sería X la posición, no, es la gráfica de velocidad contra tiempo. Velocidad en unidades de velocidad. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Acá están, son metros entre segundos. Las unidades de aceleración son metros entre segundo por segundo. La velocidad, si la velocidad final es positiva, entonces la damos a la gráfica así. Si la aceleración es positiva, si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces es positivo. Si la velocidad final, que es esta diferencia, es menor que la velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? La velocidad final es menor, ¿sí? Delta V entre delta T, ¿cómo es esta aceleración? Y entonces, la gráfica
tiene pendiente negativa. Aquí es aceleración mayor que 0. Aquí es aceleración menor que 0. Como cuando se está frenando. Aquí es cuando va aumentando la velocidad. Aquí es cuando va disminuyendo la velocidad. Aquí va cada vez más rápido, decimos está acelerando. Y aquí decimos está frenando en lenguaje coloquial. En ambas está acelerando. Nada más que en una es una aceleración positiva y otra es una aceleración negativa. Lo más que podemos decir en física sería que una está acelerando y la otra está desacelerando. Aceleración positiva, aceleración con corriente, aceleración negativa, desaceleración o frenado. Pero hasta aquí todavía es cinemática. No estamos viendo por qué se acelera, por qué cambia la velocidad. Eso depende de que el objeto que está en movimiento sea perturbado. Por ejemplo, por la fricción con la superficie. ¿Qué es lo que pasa cuando las pelotas se detienen? Es porque la interacción material de la pelota con el material de la superficie está actuando en contra de la dirección del movimiento. O también por un choque, pero en un choque, lo voy a hacer mejor acá. Menos mal que no olvidé el teléfono. Por eso tiene protector. Siempre le pongo protector. Lo compro y luego le pongo protector. Eso andar cambiando pantallas sale muy caro. O peor cuando ya no tiene remedio. Sale más caro todavía. Los protectores, no esas carcasas que le ponen rígidas. Tiene que ver con lo que hemos estado viendo. Las que protegen son las como de hule, de silicón o de látex. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con el producto velocidad por masa, la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Bien. Hasta aquí es cómo se mueve. Y esto es por qué se mueven y por qué les pasa lo que les pasa. Cuando un objeto está en movimiento a una velocidad distinta de 0, nos para estar en movimiento, porque la velocidad puede ser 0, velocidad de reposo. No cambia su posición en el espacio. Pero si está cambiando su posición en el espacio, hay una velocidad. Si hay una masa, entonces tiene una cantidad de movimiento. ¿Cuál de las dos pelotas tiene mayor cantidad de movimiento cuando dejan de estar en reposo? La de béisbol. Multiplíquenlo. Supongamos que va a ver, la aceleración de caída libre es A es igual a 9.81 metros entre segundo cuadrado. ¿Correcto? Tenemos que delta, vamos a decir, x final menos x inicial, o sea, la velocidad entre el tiempo, esta sería la velocidad. Digamos que la posición final son 5 metros, x final, x inicial sería 0, que entonces sería, la diferencia sería 5 metros. Y tardó un segundo. ¿Cuál es la velocidad? 5 metros entre segundo. Ok. Si van a 5 metros sobre segundo, velocidad igual 5 metros entre segundo. ¿Y cuánto pesa la pelota de béisbol? ¿Cuánto pesa la pelota de béisbol? Rápido. 120
142 gramos. ¿Cuánto? 142 gramos. Sería 0.142 kilogramos. Tenemos que usar las unidades de BIPM. La velocidad de la pelota de tenis también es 5 metros entre segundo, pero su masa es de 58,5 gramos. 0.058 kilogramos. ¿Cuál es P de esta? Sería 0.142 por 5. ¿Cuánto? 0.71 ¿qué? Kilogramos metros entre segundo. ¿Y la de tenis? 0.29 kilogramos metros entre segundo. ¿Cuál tiene mayor cantidad de movimiento? La pelota de béisbol. Debido a que tiene mayor masa. Sí, ¿perdón? Es 0.058. Sí, porque son 58 gramos. Si no, serían ciento y tantos. O sea, 142 gramos son punto 142 kilogramos. ¿Sí? 1 kilogramo son 1000 gramos. Esta es la décima parte, más o menos. Es que aquí me sale 0.01. ¿Acá? Ajá. No, en el inventario es el de abajo. No sé. ¿Qué pasó? ¿Algo escribí yo? No, creo que yo lo escribí mal. ¿Cuánto da? 0.01. 0.01. Estamos hablando, esto sí es una multiplicación, ¿no? Velocidad por masa. No, sí es 0.29. Sí. Yo lo estoy dividiendo. No es importante hablar en físico, no en lenguaje coloquial. Va a 200 kilómetros por hora. O sea, entonces eso es momento. O no sé qué sea. Velocidad, distancia por tiempo, ¿qué será? No sé. Sé lo que es distancia entre tiempo, velocidad. Pero no distancia por tiempo, porque el por me implica una multiplicación. ¿Sí? Entonces, si era 0.0 ¿qué? ¿2? No, 0.29. A 0.29. 28. 28 porque es 8, 5. 8 y luego 5. 5 y luego 8, a ver. Punto 2, 5, 8. A ver. 2, 9. Ahí ya queda 2.29. Ok, punto 29. Ok, ya. Bien. Esto es cantidad de movimiento. ¿Sí? Cantidad de movimiento. Hay otra cantidad que se llama la que describe Newton en su segunda ley, pero la describe de manera incompleta. Él solamente describe que los objetos cambian su velocidad, cambian su inercia. La inercia es velocidad constante. El movimiento uniforme nos dice que nos habla de inercia, ya sea que sea cero o distinto de cero, de la velocidad inercial, diríamos. Cero en reposo y lo que sea cuando está en movimiento. Puede ser rectilíneo o puede ser no rectilíneo. Newton se refiere estrictamente al movimiento rectilíneo. De hecho, ¿por qué la pelota se está moviendo en trayectoria circular y no en movimiento rectilíneo? Es lo que la estoy sujetando. Sin embargo, si no la sujeto, se sigue en línea recta hacia algún lado, ¿sí? Dependiendo del punto en el cual la suelto. El hecho de que yo esté impidiendo que siga en línea recta implica una perturbación en el movimiento rectilíneo de la pelota. Bien.
De hecho, Newton a esto le llama fuerza centrípeta, porque es opuesta a la... Si se va es porque se fue, se fugó. Se fugó del centro. Entonces sería un movimiento centrífugo. Se aleja del centro. Si no se aleja, entonces es centrípeto. El movimiento circular es un movimiento centrípeto porque el objeto no puede fugarse. Bien. Están bien presentadas allá, entonces estamos bien ventilados. Si no, estaremos hipóxicos. Entonces, el hecho de que no pueda fugarse implica una perturbación al movimiento rectilíneo de la pelota. Algo la está reteniendo y está modificando lo que sería su movimiento rectilíneo. Y eso es lo que Newton llama una perturbación. Él dice que en la segunda ley que la perturbación es proporcional al cambio en la velocidad, a la aceleración. La segunda ley de Newton, como él la escribe, de hecho la escribe en latín, recordemos, lex, hasta en 2 romanos la pone, ni siquiera usa los números indios, y estamos en 1686, 87, siglo XVII y seguían usando estos números. Yo los sigo usando en mi reloj, para marcar los 30 años del reloj. Bueno, no del reloj, de yo, la universidad. Hace ya 8 años que me dieron este reloj. Bueno, entonces, lo que escribió Newton fue que el cambio en el movimiento es proporcional a la perturbación a la que él llama fuerza. Las fuerzas son perturbaciones de la aceleración, más bien, de la velocidad, y entonces se produce una perturbación. La perturbación o cambio de la velocidad es proporcional a la bueno, el cambio de movimiento o es producto de la perturbación. Mientras mayor sea la perturbación, mayor es el cambio de movimiento. Si la perturbación es pequeña, el cambio de movimiento es pequeño. Pero hasta aquí se quedó Newton. Mentira que la segunda ley de Newton es igual a F igual a M por A. No en el libro de los principios matemáticos de la filosofía natural de 1687. No, ahí no está. Ahora escribe la segunda ley de Newton y la vamos a poner incluso con números indios. Segunda ley de Newton, o del movimiento, la escribimos como F igual a M por A. Se parece, pero no es lo mismo. Por cierto, las aceleraciones y las fuerzas son vectoriales. ¿Por qué? La aceleración es vectorial porque viene de la velocidad, que es vectorial. Si la fuerza es el producto de la aceleración por la masa del objeto que cambia su velocidad, la fuerza tiene que ser vectorial. ¿No le queda duda? Cuando un objeto está cambiando su movimiento, su velocidad, entonces está manifiesta una aceleración, ya sea porque detente, ya, está disminuyendo la velocidad. ¿Sí? Hay una fuerza, yo no sé cuál, que está reduciendo su velocidad, lo está desacelerando. No conozco la fuerza, pero está. Le voy a poner un nombre, se llama fricción o arrastre, que se opone al movimiento que tenía la pelota. Y esa es la tercera ley de Newton, que la escribió así, lex, y ya la leí. Ya la leímos. Ya la leímos en español, la tercera, no me acuerdo. ¿No? Sí, la tengo. Sí, la leímos la tercera en español. Ah, perfecto. Me acabo de ahorrar una lectura. Bien, bueno, entonces. Se refiere a estas fuerzas que siempre que actúa una fuerza en un sentido, con una magnitud y en un sentido, hay otra fuerza igual de la misma magnitud
de sentido opuesto. Estas magnitudes, la fuerza izquierda es igual a la fuerza derecha. El número, pero son opuestas en el signo. Si el objeto no cambia su posición en el espacio, es porque las fuerzas que actúan sobre ella, sobre el objeto, suman 0. Cuando alguna fuerza sea mayor, entonces se perturbará su inercia. Su primera ley. ¿Bien? Entonces son las 3 leyes del Newton. La ley de la inercia, que es la de velocidad uniforme. La segunda ley, que dice que la perturbación en el movimiento es proporcional a la magnitud de lo que la perturbe. Y la tercera, que siempre que actúa una fuerza en un sentido, actúa una fuerza en el sentido opuesto. Ya lo hice con la patineta. Ahora lo voy a hacer con el globo. Ay, se nota que tengo que meter fuerza. Fuerza del aire que salga de mis pulmones, que se meta en el globo. Todavía sopla. Suficiente. Hay una cantidad de aire, gas, adentro del globo. Si abro la boquilla, el aire sale para allá. Más aire. No, hay más aire. El globo se mantiene constante, no cambia la cantidad de globo, cambia la cantidad de aire. Si lo dejo salir, entonces perturba mi cabello. ¿Okay? Así como tú perturbas su cabello. Es una fuerza. En dirección opuesta a las neuronas, por debajo del cabello. ¿Qué sucede si en lugar de que solamente deje salir el aire, dejo salir el aire y suelto el globo? Bueno, el problema es que el globo está, pero inicialmente como que se quiso ir para allá. ¿Sí? El aire salió en una dirección y el globo se movió en la dirección opuesta. Tercera de Newton. ¿Y por qué no se siguió? A ver, la fuerza del aire estaba haciendo para allá. ¿Qué dice que luego tenía que moverse para allá? Te tuvo miedo. ¿Qué le hiciste al globo? ¿Qué cara le pusiste al globo? No, eso es magia. Es pensamiento mágico. ¿Se fijaron? Justo cuando solté el globo, estaba más o menos de ese tamaño. ¿Sí? Al soltar el aire para allá, una fuerza, tendría que haber una fuerza igual en el sentido opuesto, para allá. Pero esa fuerza se está ejerciendo sobre la pared del globo. Y la pared del globo la está ejerciendo sobre la pared de aire. Sí, sí. Así como Newton describe el mismo en que el objeto va a seguir en movimiento rectilíneo a menos que, por ejemplo, el aire lo perturbe, por eso que una hoja de papel o una pluma caen así. Si eliminamos el aire, no vamos a ver nada porque vamos a estar muertos, pero si del experimento retiramos el aire o de alguna manera reducimos el arrastre o fricción del objeto con el aire, el objeto debe caer en línea recta. No perturbarse su movimiento. Es la caída libre. ¿Sí? Aún tirándose de un avión con paracaídas, por favor, no experimentan caída libre. No en la Tierra, ni en Marte, ni en Venus, tal vez en la Luna, porque en la Luna no hay atmósfera. En Marte y en Venus sí hay atmósfera, mucha más en Venus, mucho menos en Marte, pero el problema para llegar a Marte es la pinche atmósfera tan delgada.
Sin embargo, es suficientemente gruesa para que puedas usarla para frenar por fricción. Pero es demasiado delgada para que solamente la fricción impida que te embarres en el piso y hagas un nuevo cráter marciano, que es lo que le ha pasado a la mayor parte de las misiones espaciales que han tenido a Marte. Por eso es tan difícil aterrizar en Marte. Es más fácil aterrizar en Venus. La atmósfera es más densa, hay mayor fricción, pero el problema es que te aplastan y además te cuesta y te corroe. Qué bella forma de morir. ¿Cómo quieres morir? En Venus. Mejor de viejito en mi cama como Copérnico. Bien, ok. El hecho es que esta fuerza que está ejerciendo la masa del aire, esta fuerza está chocando con la superficie del aire. Y surge otra cantidad derivada. ¿Cómo se llama? P mayúscula, porque P minúscula es cantidad de movimiento, P mayúscula es presión. Finalmente, el aire que está aquí ejerce una fuerza que se opone al movimiento del globo por la gran superficie del globo. Si el globo fuera más delgadito, más pequeño y tuviera la misma cantidad de aire, podría pasar a través del aire que está alrededor del globo. Si hago este experimento en la Luna, pues el globo se va a seguir. Por cierto, hicieron este tipo de experimentos en la Luna. Hubo uno que hizo David Scott de Apolo 15. Nada más que lo que hizo fue dejar una pluma, dejó caer su martillo de geólogo, que se usaban para tomar las muestras lunares, y una pluma que llevaron. Los astronautas de esa misión eran de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y su mascota es el halcón. De hecho, pues, nuestra mascota es la pantera. Es más fácil tomar una pluma de un halcón que un pelo de una pantera. Qué bueno que fue el halcón. El hecho es que la nave se llamaba el halcón con la que llegaron a la Luna. No el halcón milenario, ese solo. Entonces el halcón aterrizó en la Luna, bajando, recogió unas rocas y antes de regresar tomó su martillo de geólogo, tomó la pluma del halcón que llevaban. Imaginen que este es el martillo y digo que hace muchos años un señor llamado Galileo hizo un experimento en campos gravitacionales y cayeron juntos. Aquí la ventaja es que el globo es muy pequeño y casi no hay arrastre, pero si suelta una pluma va a caer así y el martillo va a caer hasta el suelo. En la Luna pueden ver el video, está la película, bueno, de hecho un video lo pasaban por tele en aquellos años. El video está en YouTube, lo pueden encontrar o está en diferentes lugares en internet. Lo pueden ver cómo caen la pluma y el martillo juntos y se ve cómo al golpear, al tocar el suelo lunar, hasta el martillo suelta un poquito de polvo. La pluma no perturba el polvo lunar, nada más se ve cómo caen los dos a velocidad constante donde no hay aire. Pues la interacción de la materia con el aire, la fuerza es masa por aceleración. Por lo tanto, también podemos expresar la presión como masa por aceleración entre aire. La presión también es una cantidad vectorial. La presión tiene dirección y sentido, magnitud, dirección y sentido. Mientras mayor sea la cantidad de materia, mayor será la presión que ejerce. Bueno, el aire que está aquí de hecho está en movimiento, aunque no lo sintamos. Y este es el aire atmosférico, que es una mezcla de gases. El más abundante en nitrógeno, luego sigue oxígeno y luego otros. Esa cantidad esas partículas de gases están en movimiento. Hay aceleración. De hecho, viene la partícula de aire y viene y ¡pac! Te pega. ¡Pac! Te pega. Y ¡pac! Te pega. Pero no es una, son muchas. Entonces nos están. ¡Ah! No, ya no quiero más.
La ventaja es de cuánto es la masa de cada partícula. Por eso es que ni siquiera nos damos cuenta, salvo cuando corremos, entonces sí sentimos. O vamos en la patineta, o en la bicicleta, o en la moto, todo con nada con exceso, todo con moderación. Sobre todo la velocidad, nada con exceso, con moderación. Entonces, lo que estamos es sintiendo la masa del aire interactuando con nuestro cuerpo. Y ahí donde están los dos fenómenos, está la cantidad de movimiento, dado que el aire y nosotros estamos en movimiento. ¿Sí? B1, M1 es igual a B2, M2. ¿Sí? Y también la presión. La presión atmosférica, la representamos así. Normalmente se reporta en unidades de presión, que son los bars o bares. ¿Sí? La presión atmosférica al nivel del mar, que es donde hay más aire, más atmósfera, por encima se va disminuyendo la cantidad, la concentración de aire. Aquí la presión atmosférica es menor que, por supuesto, el nivel del mar. Estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. La presión a nivel del mar atmosférica es de 1013, no más bien, 1.013 bars o bares. Me gusta más bars porque si no, nada más deja de emoción a uno y no pasa nada. Además, apenas es martes. Okay. Hay otras medidas equivalentes. También la miden experimentalmente con base en el experimento de Torricelli, que es un tubo de vidrio que se llena con mercurio. Bueno, tienes el tubo, lo llenas con mercurio, lo tapas, lo volteas, lo pones en un recipiente, lo destapas y el mercurio tendrá que gravitar, salirse. Pero no sale todo porque no tienes que tapar el recipiente en el cual pusiste el tubo al revés. El aire empuja el mercurio e impide que se salga del tubo. Lo pueden hacer hasta con agua. Tomen un tubo de ensayo largo, pónganle agua, pongan agua en un cristalizador, por ejemplo, es donde se puede hacer más fácilmente. Tapen la boca del vaso, del tubo, pónganlo adentro del cristalizador, destápenlo y van a ver que el agua se sale hasta cierta cantidad. ¿Por qué no se sale? Porque el aire está empujando el agua sobre la superficie del cristalizador, del recipiente que contiene el agua o el mercurio, e impide la salida, la gravitación, la caída del mercurio, impide que se derrame. Torricelli lo hizo con un tubo largo de vidrio y midió, vivía en alguna ciudad portuaria de la península itálica y midió que la altura del mercurio era equivalente a actualmente 0.76 metros o 760 milímetros de mercurio. Hg. Si hacemos el experimento en otro lugar, por ejemplo en la Ciudad de México, se sale más mercurio. Y es como de que, si no me equivoco, en la Ciudad de México, en la presión en la CDMX, así decimos desde mi Mancera función de gobierno, creo yo, si no me equivoco, es de 0.54 metros o 540 minutos. Verifíquenlo, por favor. También está, o pascales también. Pascales. 1030 pascales. ¿Eh? No, espérame, ya mucho. La presión de la Ciudad de México es como de 900 y tantos milibars. O como 900 y tantos bars.
la presión atmosférica en la Ciudad de México es menor que 1013 bars. Sí. Bueno, eso en cuanto a la presión. La presión es otra cantidad derivada a partir de la fuerza. La podemos expresar aquí. Es más, podemos complicarnos la existencia. Sería masa por velocidad entre tiempo entre área. Pues nos podemos complicar todavía más la existencia. Sería masa por cambio en la posición entre el tiempo al cuadrado. ¿Bien? De hecho, podemos medir las presiones así, a partir de datos experimentales. Tú mides velocidad, lo más fácil es medir las unidades básicas. Distancia, tiempo, masa, y de ahí las vamos derivando. A partir de la posición y el tiempo medimos la velocidad, a partir de la velocidad y el tiempo medimos la aceleración, a partir de la velocidad y la masa medimos la cantidad de movimiento, a partir de la masa y el cambio en la velocidad o la aceleración medimos la fuerza, a partir de la fuerza medimos las presiones, dividiendo entre área. Bien. Pero además hay otra cosa interesante. Dije yo que le puse aeroglobo. Cuando lo suelto, sí, se manifiesta la fuerza en una dirección, en el otro, pero aquí hay una cantidad de materia, que sería el látex más el aire. ¿Qué sucede cuando dejo salir el aire? Pues empieza a disminuir la cantidad de materia conforme el globo se va moviendo. En otras palabras, la cantidad de movimiento puede ir cambiando. Si el objeto en movimiento va perdiendo masa. Y eso es el impulso. El cambio en la cantidad de movimiento. ¿Quién enseñó el impulso? ¿Hace rato? Sí. Ay. No, ya. Ya para. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento es el impulso. Podemos expresarlo entonces como, lo vamos a hacer para acá, delta P minúscula sería entonces A, puede ser de dos maneras, porque cambie la cantidad de materia o porque cambie la velocidad. Entonces puede ser delta P, puede ser delta M por B, o puede ser delta B por M. En cualquiera de estos dos tenemos lo que llamamos J, impulso. Siempre que un objeto colisiona, por supuesto, baja su velocidad. Por ejemplo, cuando la pelota toca el suelo. ¿Bien? Es masa por velocidad. Velocidad inicial, pues, con la que le va cayendo. Velocidad final, cuando toca el suelo, 0. Hay un cambio en la velocidad, pero la cantidad de pelota no cambia. Y esto es lo que te provoca el chichón cuando te golpea en la cabeza. No es la fuerza, no es la cantidad de movimiento estrictamente, sino el impulso, que cuando se trata de la reducción del impulso, le cambiamos el nombre a impacto. El impacto formalmente sería entonces esto. Esto sería impulso, esto sería impacto. Por ejemplo, tengo aquí las canicas. ¿Qué pasa cuando chinas pilas con tu muerto? ¿Nunca jugaron canicas? ¿No tuvieron infancia?
Y ustedes ya no son la generación del... Ahora los niños no juegan canicas, juegan con el celular o con la tableta. Chivas penas con tu celular. ¡No! ¿Qué? ¿Se fijaron lo que pasó con las canicas? No los voy a sacar de la bolsa porque no voy a poner a recoger canicas. Pero si yo dejo caer la pelota de béisbol en un montoncito de canicas, por ejemplo, ¿qué pasa con ellas? Cada una se lleva un poco de movimiento. De la cantidad de movimiento original de la pelota, la cantidad de movimiento original de la pelota es casi cero. ¿Qué pasó con el movimiento? No desaparece, se conserva, porque el objeto le pasa a los objetos con los que colisiona el movimiento que llevaba. Y cada poco de cantidad de objeto, o cada objeto que congrega al objeto colisionado, se lleva la cantidad de movimiento del objeto que lo colisiona. Por eso fue que uno de los generales más famosos de la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton, era medio loco, era un fanático. Él siempre decía que él soñaba con morir en la batalla con una bala aquí. Pues no, murió en una cama de hospital. Ni siquiera por heridas de combate. Ya había terminado la guerra en Europa en mayo del 45 y él se quedó en Alemania, lo nombraron gobernador de Baviera, al sur de Alemania, para que volviera a echar a andar el país. Se quedó como administrador y eso lo deprimió mucho. Él quería ser un guerrero toda su vida y lo mandaban de administrador. Yo por eso no me voy al administrador y no soy guerrero, pero soy profesor. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Pues ya no había guerra, ya no había se iba de paseo, se iba a cazar, no era muy buena la actividad que hacía, se iba de cacería, a los bosques de Baviera. Y un día en diciembre, no fue, sí fue en diciembre del 45, o fue en noviembre del 45, pero sí fue en noviembre del 45, que su chofer lo llevaba junto con un amigo al bosque, a dar la vuelta en el camino, donde había algo, una choza, una cabaña. No vio que del otro lado del camino, de la curva, venía un camión. Y por más que quiso evadirlo, no pudo, que choca. El general iba atrás, en el asiento de atrás, y el chofer va adelante, como en el Uber. ¿Sí? Y el carro era uno de esos carros de la década del 40, grande, pesado, duro, de lámina gruesa, que aguantara. Y sí, el carro chocó, se le abolló un poco la salpicadura. Uno lo ve, no estuvo tan fuerte el golpe. El general se rompió el cuello. No se puso el cinturón, En aquellos años no usaban cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad se implementó en los autos en la década del 50. ¿Qué sucedió? Que la cantidad de movimiento del carro, el camión, se fue sobre el general. Lo mató la transferencia de la cantidad de movimiento. La lesión lo dejó paralizado del cuello para abajo. Le dieron el mejor tratamiento que había en la época en un hospital militar en Alemania y murió en diciembre del 45 por un paro respiratorio, consecuencia de las lesiones cervicales por la transferencia de la cantidad de movimiento. Ergo, pónganse el cinturón, número 1. Y número 2, ¿qué diferencia hay entre los automóviles de aquellos años y los de ahora? Además del precio y la forma. Que ahora toda la gente se queja, va y hay un recargón y se desbarata el carro. Es para que la gente no se muera. Son los Zulus. Los Zulus son los que más matan gente. Sí, de hecho ahí chocó uno de Chisme completo. No, mejor luego lo vemos en el Twitter. Luego lo subes a TikTok. Es foto, no video. Bueno, también se puede hacer. Entonces,
Por eso es importante entender esto, porque también de eso depende el diseño de artilugios para fines de uso común, como para aparatos para uso científico. Por ejemplo, no es muy preciso medir cantidades de materia con esto porque se mueve. Al moverse entonces, de hecho por esto es un dinamómetro, mide fuerzas a través del cambio en el... Ahí está. Y este se parece, pero es diferente. Porque utiliza un sistema distinto. Ya no usa resortes, usa capacitores eléctricos que detectan el cambio en el movimiento. ¿Por qué el cambio en el movimiento? Si no hay movimiento, si no hay cambio en el movimiento, no hay fuerza. ¿Qué es el peso? Una de las monedas más fuertes del mundo español. No, ese peso no, y tampoco estoy hablando de esa fuerza. ¿Qué es el que llamamos peso que hacemos cuando? El peso es este. Es este. Es el producto de la masa por la aceleración de gravedad de 9.8 metros en el segundo cuadrado. Entonces, si alguien dice, no, yo peso, bueno, según yo, peso como 50 kilogramos, no es cierto. Mi masa es como de 50 kilogramos. Mi peso sería 50 por 9.81. Y eso es relativo. ¿Por qué? Porque estamos en la Ciudad de México a 200.000 sobre el mar. Y esto finalmente depende de la cuarta ley de Newton, que es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, si mientras más lejos quieren bajar de peso, váyanse a Popocatépetl. Bueno, no se van a morir. La siguiente opción. Váyanse a Iztaccíhuatl, ese está muerto ese volcán. Porque están más lejos del centro de masa de la Tierra. Y entonces la interacción entre el centro de masa de la Tierra y ustedes es menor, la fuerza de gravedad es menor. Como la fuerza de gravedad es menor, la aceleración es menor, entonces ya bajaron de peso. Pero su masa sigue igual. ¿Sí? Sí. Los astronautas en la Luna llevaban su traje, que ya es una nave espacial unipersonal. No es nada más un traje de vestir, no. Tiene un sistema de soporte de vida, regulación de temperatura, es todo un trabajo de ingeniería. El traje pesa, ya completo, pesaba como 70 kilos. Entre 70 y 80 kilos pesaba. O sea, te pones eso y estoy aquí que recoja muestras lunares. La masa de la Luna es la sexta parte de la masa terrestre. Por eso es que la gravedad es la sexta parte. La aceleración de gravedad y la fuerza de gravedad son la sexta parte que en la Tierra. Por eso eran capaces hasta de brincar sin tener que esforzarse cuando daban un paso normal en la Luna. De hecho, tuvieron que aprender a caminar. Y aún así se dieron cada sopetón. Ahora, otras cantidades que surgen de aquí. Ya llegamos desde la longitud ahorita hasta la presión, fuerza entre área. Voy a quitar esto de aquí porque necesito. Y recuerden que siempre todo cambia. Todo cambia. Por ejemplo, la fuerza provoca el cambio de las cosas en el espacio, que se muevan. Entonces, yo aplico una fuerza al globo y se va a desplazar cuando le dejo salir el aire. ¿Cuánto se va a desplazar? Sería la fuerza por el cambio en la posición, delta x. Y esto es otra cantidad, se llama trabajo y también es vectorial. Por cierto, esto nos da lugar a un concepto. Toda fuerza que es capaz de provocar un cambio de algo en el espacio, por ejemplo, que en la naturaleza ha dicho que cambie el globo de posición o que la pelota caiga, esto es energía. ¿Cuáles son las unidades? No, por favor, traten de desaprender primero.
para que luego entiendan mejor y su aprendizaje sea de mucha mejor calidad. ¿Sí? Que pasen el nivel de la secundaria preparatoria al universitario, que pocos universitarios lo logran, porque siguen repitiendo lo que les dijeron en la secundaria. A ver, ¿cuáles son las unidades de trabajo? Sería cambio de posición, las unidades son metros, la fuerza es metros en el segundo cuadrado, metros entre segundo cuadrado, pero es metro por metro cuadrado. Pero me falta algo. La masa, kilogramos. Y esto es lo que llamamos joules. J de joules de unidad de energía o trabajo. Así como a las unidades de fuerza le llamamos newtons. Como no son newtons, son kilogramos, metros en segundo cuadrado. Si nada más hablo de newtons y de joules, puede que no entienda realmente qué significa. Sobre todo lo importante es, ¿qué significa esto? Lo que está cambiando de posición en un tiempo dado. ¿Y qué tanto está cambiando ese tiempo? Porque recuerden que son centímetros cuadrados. Ahora, esa fuerza que está produciendo el movimiento del globo existe y se está manifestando mientras el globo está en movimiento. Y eso es un intervalo entre que el globo se soltó y el globo terminó en reposo. Son dos eventos. Por lo tanto, hay tiempo. Trabajo entre tiempo es, de hecho sería el cambio de trabajo, porque va cambiando, la velocidad va cambiando. Entre el cambio del tiempo es la potencia. Vamos a ponerle potencia. Las unidades van a decir son watts, si ya lo sé. Pero sería esto entre el tiempo. Este sería la potencia. Ok. Para terminar, dado que nos quedan 2 minutos. Hemos hablado entonces de las fuerzas, y las fuerzas cuando se relacionan con el espacio dan lugar a la presión. Revisen por favor el documento titulado presión.pdf, disponible en el sitio web y en el sitio. Bien. Y lleven a cabo la actividad que está escrita al final. Ahí está. ¿Sí? Actividad. Está en el sitio y está en el sitio web. Y con esto terminamos entonces la primera unidad, que sería la de mecánica, cinemática y todo esto que acabamos de ver, que es lo que llamamos la dinámica. Lo voy a subir a la web hoy en la noche o mañana en el transcurso del día. Ahí va a decir qué es lo que tienen que hacer. Ahí va a decir qué es lo que tienen que hacer. Es una evaluación. Lo que hago yo es tratar de determinar de manera cualitativa cómo están entendiendo esto respecto a viendo cómo lo están manejando. Por eso les dejo un problema que tienen que resolver. Pero es un problema práctico que tienen que resolver. Tienen que usar el conocimiento, no escupirlo en una hoja de papel. ¿Okay? No se trata aquí de venir a depositar. Entonces, estén pendientes hoy en la tarde-noche para que vean cuál es
el problema que deberán enfrentar en su primera evaluación parcial del curso. Por hoy terminamos.